Bienvenidos a este nuevo episodio de Domótica al Descubierto. El día de hoy estaremos hablando de protocolos de comunicación y bueno, cómo empezó todo este mundo donde en un inicio venía todo cableado, entonces era supremamente difícil hacer proyectos con domótica porque tenía que romper media casa para hacer un proyecto adicional de los costos, ¿no? Que de eso ya hablamos en el primer episodio. Bueno, empecemos por esa parte. ¿Cómo venía todo cuando empezó esto con protocolos tipo KNX? Bueno, al principio de todo, como todos sabemos, siempre está el mito, la duda o la incertidumbre de si es mejor un sistema cableado o un sistema inalámbrico, en todo aspecto de lo que hagamos. Redes, domótica, audio, lo que sea. Y todo esto empezó cuando tuvimos los primeros dispositivos con KNX, todo lo trabajábamos sobre buses cableados. ¿Por qué? Porque la conexión es más estable, porque no hay pérdida de información entre los dispositivos, ya sea el nodo final con el nodo principal, y tiende a ser un ambiente como mucho más controlado. Y también tenemos que ser conscientes de que cuando surgió KNX no teníamos el desarrollo de las redes inalámbricas en algunos aspectos como tenemos ahora. O sea, estábamos en una etapa más primaria de la comunicación. Sí, en ese entonces cuando hablábamos de Wi-Fi es como que sí, es lo nuevo, ya no tenemos que conectarnos por cable, pero hasta ahora estaba surgiendo, las comunicaciones no eran tan rápidas, el ancho de banda no era lo que tenemos hoy, y el tráfico no era el mismo. Entonces, todo para darle mayor fiabilidad y mayor, no sé, estabilidad. En realidad todo iba cableado por esa misma razón. Y era lo que había en ese entonces. Ahora tenía unas cuantas limitantes. ¿Cuál podría ser como esa principal limitante que tenían los sistemas cableados? Yo, por ejemplo, menciono una, que es que como tú tenías un controlador principal de KNX que tiraba toda la comunicación por medio de un bus de datos, ese bus de datos iba de forma serial. Entonces, si yo tenía en algún punto un corte, se me podían ir 20, 30, 40, 50 dispositivos con un solo corte de cable. Sí, básicamente yo creo que es el principal problema y la principal limitante de un bus cableado es que todo se hace como en un recorrido de un solo cable a donde yo me cuelgo de ese cable en diferentes instancias. Entonces, no tengo nada que haga que ese cable permita que pase al siguiente nodo. O sea, supongamos que yo tengo una habitación, un living y una cocina, y a eso lo recorre un cable y a ese cable le cuelgo esos diferentes dispositivos que a su vez están en salto entre ellos. Entonces, si yo pierdo un dispositivo, como decía Iván bien, todo el recorrido de esa señal se pierde. No puedo seguir. Entonces me quedo o con el total de la casa sin funcionar o con la mitad de la casa funcionando y la otra mitad sin funcionar. Entonces eso es supremamente problemático. A nivel de conectividad hoy, un poco, y de lo que hemos avanzado, eso tampoco ha cambiado mucho en algunos aspectos. Sí, lo que hemos logrado tal vez es mucha interacción entre diferentes dispositivos y como solventar las falencias de los tipos de conexión, básicamente. Como tenemos en el ejemplo de las redes antiguamente, el principal problema que teníamos para simplificarlo bien es, por ejemplo, cuando nos conectábamos a internet antes, nos conectábamos a través de un módem de teléfono. La clásica, levanto el tubo, mamá, cortá que me quedé sin internet, por ejemplo. Esa es la típica señal de un bus, o sea, corto un pedazo de cable, me quedo sin comunicación. Sí. Sí, entonces lo que veíamos era, si bien habían diferentes dispositivos, yo tenía un troncal principal y a ese troncal se iban conectando diferentes elementos. Tenía algo muy particular que estaba bien, era que si el elemento se moría, si el elemento fallaba, el resto funcionaban. Entonces venía bien por ese lado, que si el elemento se rompe, no pasa nada. Ese equipo pierde la comunicación, pero los demás siguen funcionando. Ahora, el otro caso era lo que acabamos de mencionar, que es cuando el troncal principal se rompe. Y ahí es cuando cambia la operación, porque ahí se puede ir la mitad de la casa. Pero eran sistemas muy, muy estables. ¿Por qué se hacían así? Porque era lo que se conocía. ¿En dónde? En la industria, porque recuerden que esto viene adaptado de industria, de automatización industrial. Entonces, en automatización industrial, por un tema de estabilidad y de robustez, todo se tiende a ser cableado.
Entonces viene por ahí. De hecho, los primeros sistemas parecían PLCs. De hecho, uno miraba y eran módulos así grandísimos, con una pantalla casi que yo podía programar ahí. Y no era tan amigable. Era más robusto, pero no era tan amigable con el usuario final. Sí, el otro día estaba mirando casualmente, hace como 2 semanas creo que lo vimos juntos, un video en YouTube de una automatización, no recuerdo si eran luces, creo, de la rueda de la fortuna, Sí. cómo hacían la automatización de manera mecánica. Era tremendo, era un clac, 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 clac continuo de relés cableados, todos pegados a 220, o sea, algo que, para explicarles más o menos la importancia de un sistema cableado, la generación de estabilidad. Estamos hablando que eran, no sé, pero habría más de 100 relés pegando en simultáneo, encendiendo y apagando luces. Sí, para que lo visualicen más fácil, hagan de cuenta la rueda de la pianola que tiene diferentes puntitos y va tocando diferentes teclas. Bueno, algo así tenían hecho, pero para activar relés. Entonces, claro, eso lo que hacía era cerrar un botón y eso me accionaba un relé. Y ese relé me accionaba una luz. Y entonces con eso iban haciendo el juego de todo. Era muy chinomatic, muy hecho a mano, muy artesanal, pero funcionaba. Y bueno, todo eso ha ido evolucionando. Así mismo ha pasado con la domótica. Entonces empezó desde un sistema muy robusto y de ahí para allá ha venido cambiando. Es que ese es el gran mito. Muy mecánico, muy robusto, pero funcionaba. Sí. A ver, fue lo que nos pasó un poco con la transición de lo cableado al inalámbrico. Al principio fue como demasiado violento porque era, no, esto no anda, se me desconecta, no, yo así no puedo trabajar, prefiero volver al cable y enchufar que me funcionaba mejor. Y bueno, todo ese tipo Bueno, de... ese es un buen punto, ¿no? Que al principio, cuando estamos en medio de un cambio, vemos como que, uy, no, esto como de nuevo no funciona. Y sí va a funcionar, pero hay que darle tiempo a la tecnología de que se estabilice. Porque por eso salen muchas tecnologías y van probando. ¿Y quiénes van probando? Los usuarios finales. O sea, obviamente los desarrolladores tienen testeadores, pero cuando lo pones en funcionamiento con miles de usuarios es mucho más fácil determinar qué errores hay y cómo los puedo solucionar. Lo mismo sucede con esto, con los protocolos inalámbricos. Entonces al principio decíamos, no, esto es una porquería, no funciona, no es estable, yo le doy comunicación y responde a la media hora, se cae y hay muchos problemas. Al día de hoy ha cambiado eso un montón y tenemos muchos protocolos. ¿Cuáles son esos protocolos de los que vamos a hablar hoy? Básicamente vamos a hablar de los más conocidos. Tenemos Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth y por ahí se me puede estar escapando alguno más nuevo que está saliendo ahora, pero nos vamos a centrar en el podcast en los 4 más conocidos, los 2 más conocidos a nivel de domótica y los 2 más usados, si se quiere, por el usuario final. Bien, empecemos con la parte de Wi-Fi. Para ver esto, vamos a ver ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Ahí vamos a contemplar, uno, qué pasa si se queda sin internet, si funciona, si no funciona. Dos, si necesita elementos adicionales, por ejemplo, un hub o un controlador. Tres, la facilidad a la hora de configurar. Y vamos a ver qué tan compatibles son con otros. Si no lo dije, creo que ya lo dije, pero esa parte de compatibilidad y de comunicación, si satura o no satura la red de la que esté funcionando, independiente de si sea Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth, la que sea. ¿Listo? Empecemos con Wi-Fi, elementos por IoT. Bien, a nivel de Wi-Fi, en domótica básicamente lo que más tenemos son todos los elementos tipo IoT, dispositivos como Tuya, Xiaomi, TP-Link, Tapo, todos estos dispositivos que simplemente requieren energía y conectividad Wi-Fi. ¿Cuál sería la principal ventaja? Que están diseñados para que cualquier tipo de usuario pueda tomar el dispositivo y configurarlo muy paso a paso. De hecho, todos vienen con una aplicación. Hoy por hoy, el otro día estaba mirando en el mercado viendo, vienen hasta con un código QR. Sí. Ya ni siquiera tengo que configurar algo, ya simplemente lo pongo, lo escaneo y ya la aplicación se encarga de buscar el dispositivo en la red, de traerme la información, de pedirme lo básico, que es el nombre, como para que yo identifique el dispositivo. Expliquemos esa parte porque muchas veces lo damos por sentado y no se entiende qué hay detrás de todo eso. ¿Qué sucede? Antes tú tenías que, listo, vas a ingresar a un equipo, lo vas a añadir, lo añadías manualmente. Entonces primero hay que darle un nombre, listo. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar cámara, se va a llamar interruptor, llave de luz, como lo quieras poner, listo. Una llave de luz, bien. Entonces, tengo que colocarle la MAC,
que me la decía en la caja o en el menú. Listo, esta es la MAC. Ahora, esa MAC está asociada a una IP. Entonces yo también tengo que escribir la IP y así voy añadiendo ítem por ítem para poderlo vincular a una aplicación. Sí, era como demasiada información para el usuario final en ese momento, porque así como bien decía Iván, teníamos el nombre del dispositivo, que parece algo muy simple, uno dirá, ¿y para qué le quiero poner un nombre al equipo? Perfecto, si tengo uno solo no es problema. Si tengo 3 dispositivos que se llaman Mesa TV, estamos como complicados a la hora de accionar algo. Después venía la parte de la Mac, me pedía el software, no, sí, identifique el dispositivo por Mac. ¿Qué es la Mac? ¿Qué es una hamburguesa de McDonald's? No. Es un número de identificación propio de cada dispositivo. Había que ser medio técnico en redes para ir identificando cosas. Ah, bueno, sí, listo. Llegué a la Mac porque agarré la caja y en la etiqueta decía Mac. Bueno, listo, es esto. Lo pongo. Ahí me llevaba a otra ventana. Ahora configure el segmento de IP. Ok. Y eran 12 dígitos. Y abajo tenía 12 más. Y abajo 12 más. O sea, ya no era la IP, era la IP, era la máscara, era la puerta de enlace. Ya uno se va como profesionalizando a la fuerza con el dispositivo. Entonces, de IoT claramente eso no tiene absolutamente nada. O sea, estamos explicando la comparativa O sea, anterior a la de ahora. tenía la función IoT y obviamente se conecta por internet, funciona, pero no era tan amigable como lo es ahora. Ahora simplemente es un código QR, con la aplicación lo escaneas y ya está, funcionó. Es muy cómico cómo la tecnología migra en todo, porque así como hablamos del código QR, lo traemos a explicación porque lo hemos visto últimamente, hasta las cámaras de seguridad vienen con código QR. Las alarmas, o sea, ahora hay sensores de alarma que se escanean y se instalan en una aplicación así de simple cuando antes había que saber un montón de cosas para programar un sensor. Bueno, entonces, por la parte de facilidad, a la hora de configurar, es muy sencillo y muy amigable con el usuario. Prácticamente cualquier persona lo puede hacer. De hecho, hace poco escuchamos un caso de, no, mi nenita de 8 o 10 años agarró mi celular y configuró, no recuerdo si era una cámara o Era un sensor de alarma. bueno, un sensor de alarma. Como que le aparecía el código QR y claro, ¿qué pasa? Que te va diciendo cada paso. Y como es tan visual, se vuelve muy fácil. Entonces como que agarraba, listo, ponlo ahí y ya está. Como, pero es una niña de 8 o Sí, sí, 9 sí. años. A nivel, Compatibilidad. ahí va, compatibilidad con casi todo, diríamos. O es compatible con todo el Wi-Fi. Bueno, ahí hay que derribar una especie Tiene matices. de interpretación semántica. ¿Sí? Es compatible, en realidad no es que sea compatible con todo. Es, todos los dispositivos se pueden conectar por Wi-Fi. La gran mayoría de los dispositivos se pueden conectar por Wi-Fi. Claro, ahí lo que sucede es que la gama de opciones es muy amplia. Tú puedes tener elementos de iluminación, cortinas, sensores, cámaras y ahí podemos continuar la lista. Es muy amplia. Entonces, respecto a amplitud de dispositivos que se conecten por IoT, por Wi-Fi, es mucha. Ahora, hay un paréntesis, es entre ellos, todos se pueden ver y se pueden comunicar. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque el secreto del IoT, va a haber alguno que me va a decir o va a escribir en un comentario, no, sí, sí, bueno, se va a poder. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la génesis del IoT? Cuando una empresa crea una serie de portafolio de equipos IoT, ¿por qué lo hace? Porque son equipos que funcionan bajo la misma marca. Mi idea como empresa es venderte equipamiento. Entonces, yo voy a crear una solución IoT como tuya, por ejemplo, pero para conectar equipos de tuya. O como Sonoff, o como puede ser Orvivo, o como puede ser cualquier otra marca. Yo voy a conectar mis equipos por IoT. No me interesa que se hablen con el resto. Y ahí entra el matiz de que como todo se conecta por Wi-Fi, y el Wi-Fi es una red basada en el protocolo TCP que permite escanear todo lo que está en la red y más o menos, no habla en inglés de Estados Unidos, pero habla en inglés anglosajón, entonces más o menos se comunican. Sí, entonces, a nivel de comunicación desde la parte técnica, sí, entre toda la red ellos se están comunicando. Ahora, que interactúen entre sí es otra cosa totalmente diferente, porque ¿qué hacen los fabricantes normalmente? Cuando se desarrolla una solución IoT que funciona por Wi-Fi, generalmente son standalone, precisamente por eso, porque la idea es que sean amigables con el usuario. Entonces, yo coloco un elemento acá, lo instalé, configuré,
5 o 10 segundos y ya está. Funcionó. No quiero complicarme la vida. Por eso no se desarrollan soluciones muy robustas con IoT, ¿sí? Vas a tener iluminación y en algunos casos tienes un poco más con relevos y demás, pero no es tan robusta y no te abarca un ecosistema completo. Mito y pregunta del podcast pasado. Alexa, ella se conecta a Wi-Fi Sí, e interactúa con diferentes dispositivos. sí. ¿Cómo sería el tema ahí? Y bueno, si se vieron el podcast pasado, déjenlo en comentarios. A ver ustedes qué piensan. Si no lo han visto, vayan a verlo porque surge un debate y polémica muy, muy, muy interesante. Bueno, ahora, respecto entonces, ya tenemos facilidad de configurar, sí, compatibilidad con matices, sí. Ahora, ¿requiere un controlador, un dispositivo adicional para configurarse o para conectarse? Claramente no requiere un dispositivo adicional para que esos dispositivos funcionen. Porque también acá va a entrar bueno, ¿y no, sin router funciona? No, bueno, sí. El emisor de Wi-Fi tiene que estar, obviamente. Sí, aquí ya estamos partiendo de que ya tienes internet en tu Sí. casa y que todo está funcionando y asumimos de que lo programaste, lo hiciste bien y está funcionando. Ellos lo único que requieren es que la red Wi-Fi esté visible, porque ahí también hay un mito, sobre todo con la gente que es un poquito más IoT. Podemos decir IoT Plus, como quien dice, que es la que investiga todo y va a decir, bueno, no, yo tengo una red oculta, entonces no se puede conectar. Sí, se puede conectar, pero ya va a ser un poco más complicado. Pero yéndonos a lo básico, el dispositivo tiene que poder ver la red Wi-Fi y tiene que poderla ver normal. No es, yo tengo una P a 30 metros de la cocina y la llave de luz no me anda. Y sí, no va a andar porque hay que superar una barrera de distancia. Pero teniendo lo básico resuelto, sí. O sea, no requiere un hub central más que de la conexión en sí misma. Bien, entonces ahí ya empezamos a ver el primer condicional y es que obviamente como depende del Wi-Fi, el Wi-Fi tiene que funcionar bien. Yo tengo que tener un buen alcance y una buena cobertura para que esto funcione de una manera idónea. ¿Qué otras desventajas podríamos tener? Y es a la hora de comunicarse en Wi-Fi resulta que los elementos tienen que estar comunicándose entre todos. Eso hace que la red se empiece a saturar. Cuando lo vemos a pequeña escala, no pasa nada. 5 o 10 dispositivos funciona bien. Pero cuando empezamos a verlo con varios dispositivos, ¿qué pasa? Que empieza a saturar la red porque hay demasiado consumo. ¿Por qué se produce ese consumo? Porque el router o el router tiene que estar generando direccionamiento. Entonces, ¿el qué hace? Constantemente está preguntando a las rutas o a las IPs más bien que ha asignado si están libres o no, porque para eso está el direccionamiento dinámico, el DHCP. Y entonces él pregunta, hey, ¿sigues ahí? Y la llave inteligente, el interruptor inteligente constantemente está diciendo, sí, estoy aquí, hey, estoy vivo, hey, no me saquen de la red, hey, no me expulsen, ¿sí? Para manifestar comunicación y que no le asigne una nueva IP y no lo vaya a sacar de esa red. De esa forma, el sistema siempre se está comunicando. Entonces, cuando yo tengo dispositivo, 2, 5, 10, no pasa nada. Pero cuando esto evoluciona a una casa inteligente, mucho más robusta, donde a mí me encantó la tecnología y dije, sí, esto funciona. Y entonces voy a colocar todo llaves inteligentes, empiezo a añadir otros dispositivos adicional. Tengo elementos de streaming, que es lo más común en casa. Tengo 3 teles, 4 teles, y entonces tengo mis hijos, y entonces están viendo teles, están viendo Netflix, otro está viendo Amazon. Y así, entonces cuando yo ocupo todo el tiempo, se congestiona. Y ahí es cuando digo, uy, la luz no me enciende, uy, esto se demora, uy, yo avancé y la luz que yo había accionado hace un ratito, ahora sí se encendió. Entonces, uy, ya no responde en tiempo real y empiezo a ver fallas. Sí, viéndolo desde un punto de vista, una de sus principales ventajas se convierte en la principal debilidad. ¿Por qué? Porque como hablábamos hace un ratito, es compatible con casi todo. Perfecto. Habla con todo el mundo. La situación análoga más simple es, por ejemplo, estamos en una reunión y hay una persona que está hablando. Listo, esa persona es el router, como decía Iván, que establece la comunicación con todos. Pero al mismo tiempo, todos empezamos a hablar entre nosotros. ¿Qué pasa con esa comunicación? Yo ya no escucho a la persona que me está hablando del tema que esté hablando. Y si eso se magnifica a mayor cantidad de cosas, el sonido termina perdiéndose.
Y es lo que le pasa básicamente al Wi-Fi. Su principal ventaja, que es hablar con todo y ser un protocolo muy universal, lo convierte en su principal debilidad. Se satura demasiado rápido porque escucha a demasiada gente en simultáneo. Entonces eso hace que la comunicación no sea estable y termina pasando que quién es el que se resiente más, el que está más alejado, el que está más al final de esa cadena es el que menos escucha porque le llega todo el ruido de esa comunicación. Sí. Para mitigar esto un poco, pues, la importancia de tener una red estable que cuente con dispositivos para cada función. Entonces necesitas un router que se encargue del direccionamiento, necesitas un switch para que haga la distribución por medio de cableado y necesitas access point que te provean de buena cobertura en todo tu apartamento, en toda tu casa. Con eso va a andar un poco mejor. Ahora, un segundo tip sería no conectes todo por Wi-Fi. ¿Sí? Si tienes la opción de conectar por cable, ¿cuáles son los elementos que nunca se van a estar moviendo? Por ejemplo, la tele. La tele no se mueve, la instalaste en un punto y a lo mucho, al año, a los 6 meses, capaz si la cambiaste, pero va a rotar un poco, no se va a mover considerablemente. Entonces, la tele, que la dejas quieta, que la dejas fija, conéctala por cable, ¿sí? Entonces, en infraestructura, cuando estés diseñando, si es posible, deja la opción de cablearlo y dejar ese punto. Tenés muchos dispositivos, la tele, las consolas de videojuegos, las computadoras, amplificadores. O sea, todo lo que tenga una conexión cableada siempre es preferible, ¿no? No por un tema de no utilizar lo inalámbrico porque ande mal, es justamente priorizar en qué utilizo lo inalámbrico, dónde tengo el mayor grado de dificultad. Porque una llave, si no preví una conexión cableada para una llave, no la puedo cablear. O sea, no voy a romper toda la casa para tirar un cable. Entonces, si la puedo conectar de manera inalámbrica, la conecto. Bueno, le doy prioridad a las cosas que no puedo cablear y las que sí puedo cablear, las cableo. Sí. ¿Es bueno o malo? Bueno, depende de la robustez del proyecto que estés armando tú. Si vas a armar un proyecto sencillo, con pocos dispositivos, anda bastante bien. Obviamente siempre denle prioridad al Wi-Fi y a la red local que funcione bien. Con eso van a estar bien. ¿Qué otros protocolos tenemos? Tenemos Zigbee, como ya habíamos hablado en Bien, un podcast anterior. expliquemos un poquito de cómo funciona el Zigbee. Bien, el Zigbee es una tecnología parecida al Wi-Fi porque es una tecnología inalámbrica, con la ventaja que habla solo con dispositivos que hablan en protocolo Zigbee. Sí. O sea, él no participa con demás dispositivos. ¿Qué ventaja tiene como principal a nivel técnico o a nivel de instalación? Que los dispositivos Zigbee normalmente, a diferencia de los dispositivos Wi-Fi, tienen la capacidad de ser repetidores de señal. Entonces eso me amplía mucho el rango de estabilidad de la señal Zigbee. Además, el alcance de un dispositivo Zigbee se dice, también esto es otro medio mito, medio realidad, se dice que un dispositivo Zigbee puede llegar entre 40 y 45 metros de radio de alcance. Sí, es en campo abierto. En campo abierto, la realidad es que lo ideal es hasta 10 metros. En un proyecto, en una casa, un apartamento, hasta 10 metros. Sí. Entonces, si bien ustedes me dirán es poco alcance, sí, lo que pasa es que a nivel de estabilidad, ese poco alcance es mucha estabilidad. Es muy robusto y es un tipo de protocolo muy, muy estable y muy coordinado. Si bien si investigan o buscan en internet van a encontrar que hay diferentes versiones de protocolo Zigbee. Eso sí, tal vez, yo no sé si sería una limitante, pero sí es una característica. Sí, pero al día de hoy no nos vamos a ir tan atrás porque han habido varias versiones. Al día de hoy, la mayoría de dispositivos están manejando Zigbee Pro. Entonces, basémonos en Zigbee Pro. Hay un detalle muy interesante, es, bueno, con Wi-Fi yo tengo que colocar diferentes access points para tener cobertura. Aquí me estás diciendo que yo tengo una limitante de 10 metros. ¿Qué pasa cuando yo excedo los 10 metros? Bueno, eso es un punto. En Zigbee vas a necesitar un controlador, un hub que te dirija todos los dispositivos. Entonces yo tengo mi controlador y ahí conecto mi primer dispositivo entre 5 a 10 metros, lo que quieras. Listo. Perfecto, tienes el dispositivo y ahora yo necesito llegar más lejos porque necesito pasar por un pasillo y después llegar al dormitorio principal. ¿Qué hago ahí? Ahí Zigbee incorpora una característica que Wi-Fi también la tiene, pero de otra manera, que es la posibilidad de crear una red mesh entre dispositivos. ¿Qué es una red mesh básicamente? Es una red que se crea entre los dispositivos que forman parte de esa misma red. Una malla. Exacto, una malla.
supongamos una red de pesca, como quien dice, con un montón de cosas colgadas adentro. Bien, todo eso hablando entre sí. ¿Cuál es la ventaja de Zigbee? Que sí, todos los dispositivos, la gran mayoría de los dispositivos que son Zigbee, sobre todo los que van cableados a energía, que reciben alimentación 220, tienen la capacidad de retransmitir, de ser nodo. Básicamente el Zigbee funciona, yo tengo un concentrador acá, tengo una llave de luz acá, tengo una lámpara acá y tengo otra llave de luz acá. ¿Cómo sería el tema? Bueno, yo conecto mi llave de luz a mi concentrador. Ese es mi primer dispositivo. Mi llave de luz está a 10 o menos de 10 metros de mi concentrador. Tengo una luz acá arriba, a otros 5 metros de mi llave de luz, o sea, ya estoy a 15 metros de mi concentrador. Y tengo una segunda llave de luz que está a otros 10 metros. Quiere decir que ya estoy a 25 metros del punto original. Para los que no saben cómo funciona, el razonamiento lógico sería, bueno, listo, esta llave tiene que ir directo a mi concentrador. Bueno, ahí es donde radica la eficiencia del Zigbee. La llave no va a ir al concentrador, va a ir al nodo más cercano que tenga. Y en este caso, como lo dijimos recién, los dispositivos que se conectan a 220 son nodos repetidores. La gran mayoría, puede haber alguno que no, pero la gran mayoría son nodos repetidores. Entonces, esta llave va a ir a esta luz. Y ustedes me dirán, ok, listo, entonces es la luz la que va al controlador. No, esta luz va a esta llave. Y esta llave va al controlador. Al final, la comunicación siempre la hace el dispositivo que está más cerca del concentrador. Sí. Hagan de cuenta que ustedes tienen una cadena, pero los nodos, los puntos donde se comunican, son estrellas. ¿Sí? Entonces tienen diferentes puntos de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá, hagan de cuenta que yo soy, no sé, un interruptor, una luz, y Fede es otro interruptor. Entonces, por acá hay comunicación, pero por acá, por este brazo, yo estoy comunicándome con otro interruptor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo necesito llegar hacia ese punto de allá para tirarle la instrucción a esa luz, a esa cortina, al elemento que yo quiera controlar, de que se accione. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un componente muy importante, es que como es tipo malla, yo llego y envío la información. Entonces, lo primero que hace el sistema es jerarquizar, que es una parte muy interesante. Como lo que hace es jerarquizar, él no le envía la información a todo el mundo como si lo hace Wi-Fi y como si lo hacen todos los protocolos. Él envía un mensaje y lo que empieza a determinar es qué caminos hay disponibles. Yo sé que de aquí a allá tengo 3 nodos para llegar. Y acá encuentro la primera bifurcación. Entonces, bueno, listo, voy a elegir que sea por esta porque encuentro que este elemento está en línea, está conectado. Como yo sé que está conectado, él tiene la capacidad de repetir la información y le va a enviar hacia el siguiente nodo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esta opción y este nodo de acá se cayó? Deja de comunicar. Bueno, pues él tiene otra ruta. Entonces dice, yo este nodo lo perdí porque algo pasó, no sé qué es, pero algo pasó y lo perdí. Entonces puedo comunicar por la otra ruta y tira la información por la otra ruta y así va haciendo ese juego de bifurcaciones hasta llegar al objetivo. Y ya cuando el objetivo responde, ahí dice como que, listo, ya se accionó, entonces ya no tengo que enviar más paquetes de datos, porque ¿qué sucede en otras tecnologías que lo vamos a ver en un ratito? Que es que envían paquetes de datos hacia todos y es como el primero que le llegue el mensaje, ahí va a responder y ahí dejo de enviar información. Pero lo contrario, yo sigo enviando paquetes, por eso se genera un flujo de tráfico muy alto y se congestiona la red. En este caso, no es así. Entonces vemos esa función adicional que es la de malla, donde yo puedo tirar un paquete y siempre y cuando tenga más rutas, yo sé que el mensaje va a llegar y el dispositivo se va a accionar sin ningún problema. Entonces es muy, muy estable. Ahora, hablemos de la parte de eficiencia energética en los dispositivos. Si yo tengo un sensor que, no sé, hablemos de un sensor de movimiento. Entonces, tengo un sensor de movimiento que es Wi-Fi y tengo un sensor de movimiento que es Zigbee. ¿Cuál dura más? La batería. La batería Sí, sí. y un sensor de movimiento que es Zigbee, ¿Por sin qué? duda. Porque justamente para que un dispositivo que es Wi-Fi esté todo el tiempo comunicándose, tiene que estar todo el tiempo activo. No puede entrar en modo suspensión, hibernación, ni nada de ese estilo. Entonces, está continuamente hablando y para hablar, como nos pasa en la vida real, necesitamos gastar energía. Y el dispositivo Wi-Fi hace eso, está continuamente consumiendo energía para mantenerse activo. Bien. En el caso del Zigbee, lo que hace es entrar en un estado de reposo, lo que lo ayuda a ahorrar energía.
Pero resulta que los dispositivos Wi-Fi también tienen un reposo, entonces yo podría llegar a ahorrar la misma cantidad de batería. Sí, pero tendría un problema de comunicación, básicamente. Porque en redes, que es un poco el key de la cuestión del Wi-Fi, existe algo que se llama la latencia de los dispositivos. Cuando un dispositivo entra en invernación o entra en modo de suspensión, genera lo que se llama pulso de baja latencia. Y el pulso de baja latencia hace que la conectividad de red sea la más baja que el dispositivo puede soportar para no salir de la red. ¿Eso en qué se traduce? En que si el otro dispositivo me llama, yo demore en contestar porque estoy muy dormido y demoro en despertarme. Que ese es el principal problema. Sí, ahorro energía, pero pierdo velocidad en la comunicación. Y eso se traduce en que aprieto una luz y puede demorar 10 a 15 segundos en reaccionar porque está en modo de hibernación. Sí, entonces esa parte hay que tenerla en cuenta a la hora de elegir dispositivos, porque claro, si yo elijo elementos que no son Zigbee, muy probablemente van a consumir mucha energía y la batería, las pilas se van a acabar muy rápido. Estamos hablando de que se acaban en 3, 4 meses, cuando en Zigbee el mismo elemento te puede durar un año dependiendo de qué tantos accionamientos tenga. Entonces, por la parte de baterías, dura muchísimo más. Estabilidad es muy estable. Comunicación, tiene comunicación con diferentes nodos y si se llega a caer uno, sigue comunicando por otros. El tráfico no es tan alto porque no le está enviando información a todo el mundo, por tanto es más ágil también. Sí. Sí. ¿Qué desventajas tiene? Porque se ve como muy perfecto, muy bueno para ser verdadera nuestros abuelos. Tal vez una limitante, pero también depende del proyecto, es la distancia a la que transmite. Son pocos metros, pero como ya vimos, tenemos la posibilidad de poner nodos. Sí, a mí no me parece tanto una desventaja la limitante, porque la característica de tener saltos ilimitados ya me resuelve eso. Entonces yo puedo colocar tantos dispositivos como quiera y llegar a distancias muy largas, 100 metros o más. Tiene un número así limitado de dispositivos al que se puede conectar. Sí, la teoría dice que son Hoy lo veníamos discutiendo, pero hasta 64.000, o sea, en el campo teórico dice que son hasta 64.000 dispositivos. Cuando tú vas a ver un proyecto de domótica robusto en casa, no llegan a esas cantidades de 64.000 dispositivos, o sea, es la teoría de hasta cuánto podría llegar a soportar un sistema, pero no llegamos a tantos. Si fuéramos exagerados, repito, llegamos a 500, 600, con muchísima fuerza en una casa sí. muy amplia. Estamos hablando de casas que tienen construido capaz sí 2.500, 3.000 metros, vas a llegar con muchísima fuerza a 700 dispositivos, pero estoy hablando de una exageración. Capaz que la limitante más básica que tiene, a diferencia del Wi-Fi, es que sí o sí requiere de un controlador, que los dispositivos no pueden funcionar por sí solos. Sí, eso es pro y contra, ¿no? Porque la contra es que necesito un controlador, entonces yo tengo que pagar por un controlador. Sí, Ahora, la ventaja es que como tengo un dispositivo especializado para el Zigbee, este dispositivo, este controlador, este cerebrito, ha sido diseñado especialmente para generar esa red y tener ese procesamiento ideal para comunicar a todos los dispositivos que están conectados a él. lo más importante es eso. Tiene la capacidad de administrar todo lo que está conectado a él. A diferencia del Wi-Fi al que yo le cuelgo cosas y veo cómo resuelve. Entonces, eso hace que todo vaya muchísimo más fluido. Hay una contra, sí, muy importante, es que, claro, ¿qué pasa? El Zigbee es un protocolo, no es un estándar, para que lo tengan presente. ¿Cuál es la diferencia? Que el estándar, yo lo pongo acá y todos se tienen que adaptar a él, porque este es el estándar y todos se rigen a él. En el protocolo es diferente. En el protocolo es como decir, yo coloco esto acá y cada uno utilícelo como quiera. Entonces lo que hacen las marcas normalmente es, listo, yo utilizo el Zigbee, le hago una ligera modificación para que funcione con mis dispositivos. Y así cada marca. Y esta es la razón por la que, por más de que muchos elementos sean Zigbee, no se pueden comunicar muchas veces entre diferentes marcas. De hecho, van a ver que por más que sean Zigbee Pro, hay muchos dispositivos Zigbee que dicen Zigbee 2.1. Cuando le agregan ese punto algo, Sí. es lo que hace referencia al cierre del protocolo. Dice, bueno, listo, acá funciono con lo que es 2.1. Sí. No importa que sea Zigbee. Entonces, ¿qué es importante acá? Si bien en los elementos que son IoT, lo importante es tener una red Wi-Fi bien montada, acá ¿qué es lo importante? Que tú busques una solución
acorde a tus necesidades, ¿sí? Si tú estás buscando algo que te cubra todas tus necesidades, bueno, vas a tener que buscar un ecosistema que sea lo más robusto posible, con cortinas, con climatización, con iluminación. ¿Por qué? Porque probablemente no se comunique con otras marcas, a no ser que tenga un controlador o un elemento que te permita vincular otros elementos por red o por servidor browser. Por eso acá ya se va desprendiendo algo en el podcast, si vienen siguiendo un poco la idea, ya se va desprendiendo algo de cómo armar una domótica en una casa de una determinada forma, que después más adelante lo vamos a ver, pero acá ya venimos llevando la discusión hacia ese terreno. Bien, Zigbee, para que lo tengan presente, para la gente que le gustan los datos técnicos como a mí, Zigbee funciona en 2.4 GHz. Los elementos que funcionan por IoT mayormente funcionan también por 2.4 GHz. ¿Entran en conflicto? No necesariamente, porque funcionan en diferentes bandas, en diferentes canales, y esto se puede configurar. En algunos casos son dinámicos y lo que hacen es buscar cuál canal está libre para no chocar entre ellos. ¿Listo? Entonces, por esa parte, no se preocupen. Ahora, siguiente, Z-Wave. Z-Wave. Bueno, Z-Wave también es un protocolo de comunicación inalámbrica muy parecido a Zigbee. Es una red tal vez con menos interferencias, sí, que Zigbee, o que en realidad Zigbee no tiene tantas interferencias, pero tiene menos Z-Wave porque también hay una realidad, no hay tantos dispositivos, hay más dispositivos Zigbee que Z-Wave en el mundo. Sí, tiene que ver en parte con qué frecuencia maneja Z-Wave o Z-Wave. Que es que, claro, mientras Zigbee maneja 2.4 GHz, Z-Wave maneja 900 MHz. La frecuencia, al no ser tan amplia, entonces te permite llegar muchísimo más lejos. En 900 MHz, mientras en Zigbee yo llego a 10 metros y capaz un poquito más en campo abierto, en Z-Wave yo llego a 100 metros. Como que, pues es mejor porque llego más lejos. Y depende de lo que estés necesitando, porque si tú estás trabajando en una casa, no necesitas llegar a 100 metros, porque la casa no tiene tanta amplitud. Entonces no es extremadamente necesario. ¿Qué otras características tiene el Z-Wave? Hay una que me parece que es como la más destacable, es muy propia de Z-Wave. En Zigbee, por ejemplo, hablamos de que, perfecto, Zigbee tiene la capacidad de comunicarse por varias vías y interactuar con los dispositivos. Pero hay algo que hasta ahora no habíamos hablado, y es qué pasa al revés. O sea, qué pasa cuando le doy la orden a un dispositivo. Normalmente en Wi-Fi y en Zigbee, yo le doy la orden a algo y esa comunicación muere ahí. Listo, Sí. le di la orden al dispositivo y vaya a saber, o sea, en el caso de Zigbee, el concentrador no sabe qué fue lo que pasó. Listo, él le dio la orden. ¿Accionó? ¿No accionó? Él no se pregunta eso. En el caso de Z-Wave, Z-Wave recibe respuestas. Tiene comunicación bidireccional. Envía información y la recibe. Y eso le permite generar confirmaciones de lo que sucede. No es que, bueno, listo, no recibí la confirmación, voy a llamar al dueño de la casa porque la luz no se prendió. No. Pero sí dice, ok, listo. Envié un paquete, no recibí respuesta. ¿Qué pasó? Envío otro. Intento establecer esa comunicación y voy recibiendo confirmaciones. Sí, en Wi-Fi, depende de cómo esté configurado, te va a dar feedback o no te va a dar feedback. En Zigbee es raro, pero la mayoría de veces te da feedback porque lo que hace es tener esa comunicación bidireccional. En Z-Wave, si bien es una característica, también funciona bastante bien. Hay una parte interesante y es el tema de los saltos. Mientras en Zigbee yo tengo saltos ilimitados, en Z-Wave yo no tengo saltos ilimitados, yo tengo hasta 3 saltos. 3 saltos por dispositivo. Exacto. Entonces eso quiere decir que yo voy a poder llegar hasta 300 metros. Eso tiene también que ver un poco con una de sus principales características, que es el bajo consumo de energía. Sí. Al tener la menor cantidad de saltos, requiere de menor energía para interactuar. Sí. Sí, es diferente. Entonces, dependiendo de para qué aplicación yo lo vaya a utilizar, elijo una u otra. Por ejemplo, yo Z-Wave de hecho fue como empezó, ahí entraron marcas como Fibaro que tienen muchísimo tiempo y empezaron por Z-Wave porque es muy estable, funciona bastante bien, su comunicación es buena, el consumo de baterías es bajo y anda bien. ¿Qué pasa? Que sus dispositivos, el costo generalmente es más alto. Entonces por esto
no avanzó tanto, no evolucionó tanto y no se volvió tan masivo y tan comercial como si lo hizo Zigbee. Adicional de que en Z-Wave sí es un estándar. Sí, Entonces, al ser un estándar, todos se tienen que alinear, se tienen que acoplar a ese estándar, no lo pueden modificar. Eso hace que yo puedo tener elementos europeos, elementos asiáticos y elementos americanos que siempre y cuando trabajen bajo Z-Wave con la misma frecuencia, 900 MHz, se pueden llegar a comunicar entre ellos. de hecho es una problemática que se está enfrentando hoy en domótica a nivel mundial, que claro, como Zigbee no es un estándar y es un protocolo, ¿cuál es la pregunta lógica en domótica? Después que yo tengo domótica y entro al mundo. O sea, tengo iluminación, cortina, bla, bla, bla. La aspiradora, Sí, ¿qué tanto puedo escalar y qué más la, dispositivos puedo añadir? la cocina, la heladera. No, pero eso no usa Zigbee. Y no va a usar Zigbee por ahora, pero sí usa Z-Wave. Sí. De hecho, hay muchos electrodomésticos en China, en Japón. En Estados Unidos no recuerdo si tanto, pero en China y en Japón hay muchos electrodomésticos que salen con Z-Wave. Heladeras, televisores, cafeteras. De hecho, el otro día vi una cafetera, creo que era de Dolce, que venía ya integrada con no, BGH, venía integrada para utilizar Z-Wave. Entonces, claro, desde ese punto de vista es, bueno, listo, Zigbee irá por ese camino también. Yo Sí, quiero creer que sí, sí. sí, ahí hay. Más rápido de lo que creo va a llegar a ese punto. Sí, vienen trabajándolo. Hay noticias donde anuncian por fin que eso es Zigbee Alliance, que es la alianza del Zigbee para llegar a transformarlo en un estándar. Están ahí trabajando, no ha llegado, pero Sin están ahí. duda, sin duda, Zigbee yo creo personalmente, y creo que Iván coincide conmigo, Zigbee va a ser el protocolo del futuro. Sí, No sé si va a desplazar a los protocolos existentes, porque como humanidad tendemos a dejar tecnologías basura a la vuelta siempre, pero creo que va a terminar siendo el estándar a nivel de comunicación. sí, yo creo que para allá vamos y va a ser uno de los más comerciales, de los más utilizados y que en un futuro, yo aspiro a lo mismo, que no muy lejano, todos los dispositivos, independiente de la marca, al ya ser estándar, todos se puedan comunicar entre sí. Entonces, bueno, volviendo al Z-Wave, porque nos enamoramos del Entonces, Z-Wave, volviendo al Z-Wave, entonces necesitamos un controlador, muchas veces los equipos son más costosos y dependiendo de la región, ¿qué pasa? Si cambias la frecuencia, porque resulta que Z-Wave tú puedes variar la frecuencia, eso va a depender del fabricante, qué estándar está utilizando, más bien qué frecuencia está utilizando. A veces no se comunican entre ellos, porque si utilizan todos 900 MHz, maravilloso porque es un estándar. Pero si hay alguno que utilice 900 y otro 600, 700 MHz, ahí ya no se comunican. Entonces, tiene ahí sus matices, pero sin sí, embargo es una muy buena tecnología para integrar sí, en domótica. también tiene una limitante importante que así no funciona en determinadas regiones, como bien lo decíamos por un tema de la frecuencia, pero también es un sistema de onda de radio. Sí. Entonces, por eso está sometido a las legislaciones de cada país de las transmisiones de radio de baja frecuencia. Entonces, puede pasar que en algún país, por violar alguna restricción o técnica o comercial, no se permita utilizar Z-Wave. Son Sí, muy pocos los países que sí, no utilizan Z-Wave, pero sucede. sí. Y otro punto ahí es que, claro, al ser un estándar, no hay tantas marcas que lo usen a nivel mundial como si pasa en Zigbee, que es masivo. En el caso de Z-Wave, tienes que buscar qué marcas tienen y ver. En el caso de las automatizaciones más robustas, si ese driver existe para automatizarse. Como ecosistema propio, cuando tienes una sola marca que funciona, funcionan bastante bien, bastante estable. Sí. Pasemos a la siguiente, Bluetooth. El, ¿Por qué haces caras? el hijo más querido por la población, el Bluetooth. Bueno, hablemos de Bluetooth. Lo mismo que hemos venido hablando hasta ahora, es un protocolo de comunicación muy, no diría restringido, sino muy aplicado a determinados dispositivos. Es el que usamos todos, sí, es uno de los más viejos junto con... Te diría que en un punto creo que es más viejo que el Wi-Fi en un principio, porque Bluetooth tuvimos con los celulares mucho antes de tener, no sé si más viejo, pero más masivo capaz en un punto.
Acabo de bloquear un recuerdo de... claro, entraba ahí con los celulares cuando estaba infrarrojo y Bluetooth, que tenías que colocar el celular al frente del otro, no había buen alcance y bueno. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa con el Bluetooth? Estamos muy acostumbrados a utilizar Bluetooth para diferentes funciones. La más común de ellas es la parte de audio. ¿Por qué? Porque tenemos un parlante en casa y le tiramos audio. Que quiero que suene más potente y sea el doble de robusto. Bueno, añado otro parlante y entonces ahora lo tiro en estéreo y ahora suena más robusto, más alto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tiro Bluetooth hacia domótica? Y ahí ya tenemos un problema. Primero tenemos la primer limitante que es la distancia en la que puedo tirar Bluetooth. Sí, Después el tema de que depende también, como veníamos hablando, de un concentrador y de un hub, que en este momento el concentrador va a ser el dispositivo que tira, que genera ese Bluetooth o que envía la señal, que normalmente es un celular o una tablet, cualquier cosa que tenga Bluetooth que no está diseñada para trabajar con la domótica en el sentido de lo que hablábamos hoy, de coordinar todas las instrucciones y de mover toda esa capacidad de sí. procesamiento. Ahí para que lo tengan presente, el Bluetooth que ustedes utilizan para compartir audio hacia los parlantes no es el mismo Bluetooth que se utiliza para la domótica, es diferente, ¿sí? En el caso del Bluetooth de domótica, le dicen o se llama BLE, que es un Bluetooth de bajo consumo energético. ¿Por qué? Porque la idea es que los dispositivos puedan durar bastante tiempo en funcionamiento. Y ahí entra BLE, que es Bluetooth de bajo consumo, y entra Bluetooth Mesh o Bluetooth malla, que si bien funciona parecido a las mallas que ya hemos visto, no es lo mismo. Aquí principalmente juega un papel muy importante el celular. Porque el celular es el que comanda todo, el que da las instrucciones. Sin celular yo no puedo hacer nada. Yo no puedo llegar a colocar una pantalla, un elemento adicional para controlarlo, porque dependo del celular o de ese elemento que tenga Bluetooth para generar esos accionamientos. En el caso del celular es el principal problema. A todos nos ha pasado de estar escuchando música, uy, tengo que ir hasta el baño y a robotizarse todo el audio porque me alejo del concentrador. Imagínense controlar una casa con un celular que se está moviendo por toda la casa todo el tiempo. Ah, fulanito, me apagaste la luz de la cocina. Ah, y así sería todo un problema. Bueno, ese es un factor importante. En el caso que no mencionamos, en Bluetooth y en Z-Wave. En Bluetooth y en Z-Wave, si yo me quedo sin internet, sigue funcionando. Pero si yo me voy fuera de casa y tengo internet, pues En puedo Zigbee y en controlar. Z-Wave. Puedo en Z-Wave y en Zigbee, puedo controlarlo de forma remota. ¿Cuál es la limitante? Que si me quedo sin internet, solo puedo utilizarlo de forma local. Pero sigue funcionando, que es lo que no pasa en IoT. En Bluetooth sucede algo similar, que es que mientras yo esté de forma local en el lugar, todo va a funcionar, siempre y cuando yo le esté dando las instrucciones, obviamente con mi celular. Cuando yo salga de casa, ahí ya no funciona, porque depende de ese elemento que los controla. Sí, a medida que voy saliendo de casa empiezo a apagar cosas sin querer. Cuanto más O, me voy moviendo. o puede pasar todo lo contrario, ¿no? Que quede todo encendido y yo También. necesito darle de forma remota. Uy, se me quedó el portón abierto. Uy, necesito apagar las luces. Uy, se me quedó el aire acondicionado encendido. Necesito apagarlo. Bueno, de forma remota no lo voy a poder hacer. Toca volver a la casa. Únicamente funciona de forma local. Y si yo estoy buscando un sistema que me dé tranquilidad, pues yo estoy buscando también que se pueda controlar de forma remota. Entonces aquí como que pierde un poco la gracia, la función de Bluetooth. ¿No requiere internet? No, no requiere internet, pero tampoco debe funcionar afuera. ¿Bajo consumo de energía? Sí, bajo consumo de energía. En algunos casos se utiliza mucho en cerraduras. ¿Por qué? Porque son soluciones más standalone, que es como que estoy ahí, entonces cuando estoy en casa, cuando estoy afuera no verifico nada, sino cuando estoy en Sí, casa la abro, la cierro y acciono. a nivel de las cerraduras, también si se quiere, se utiliza más para las funciones de alto nivel, que a veces uno tiende a tener como un poco de miedo de hacer cosas de seguridad sobre Wi-Fi por el tema de que me pueden hackear la red o lo que sea. Entonces ahí se agrega como una confirmación Bluetooth, donde yo me conecto a Bluetooth. ¿Por qué? Porque si me conecto a Bluetooth a la cerradura, estoy a menos de 5 metros de la cerradura. Entonces, para la cerradura eso es como mayor seguridad y me deja acceder a las funciones de alto nivel. Pero, o mismo por Bluetooth se pueden hacer accionamientos que no requieren un exceso de comunicación. Entonces podría estar en casa y
abrir la cerradura desde Bluetooth mismamente. Sí. Hay una parte importante y tiene que ver con la comunicación. Si bien hablamos de que Mesh o Maya, todos se comunican con todos, en Bluetooth sucede algo similar. En el Zigbee, recordemos que tiene una jerarquía y él va priorizando qué caminos utilizar hasta que llega a su objetivo. En el caso del Bluetooth es diferente, porque él, al trabajar por malla, no tiene jerarquización, sino lo que hace es trabajar bajo flooding, lo que hace es inundar toda la malla con su información hasta que le pega al objetivo. Y cuando ese objetivo responda, ahí deja de enviar información. Entonces se congestiona muy fácil esa red, esa malla, y eso hace que los sistemas funcionen bien si tienes pocos elementos. Cuando empiezas a incrementarlo, evolucionarlo y hacerlo crecer demasiado rápido con muchos elementos, lo que pasa es que se congestiona y ya no responde tan rápido, ya no enciende, ya no apaga y no funciona tan eficientemente y tan ágil como esperamos. Entonces ahí se convierte en un problema y eso puede ser una desventaja para muchas personas. Ahora, ¿es malo? No, a mí no me parece malo, siempre y cuando tengas en cuenta las limitantes, que para mí esto funciona bien si lo utilizas en apartamentos tipo loft, de estos que son monoambiente, 40, 30 metros, tienes un par de interruptores o llaves de luz, alguna que otra cortina, una cerradura y por ahí 10 elementos diría yo y no mucho más, ¿sí? Máximo 10 elementos. Ahí te va a funcionar bien en proyectos pequeños, pero si lo quieres escalar, ve por una opción que sea mucho más robusta. Sí, y sin duda que creo que la principal limitante a nivel de comunicación que tiene es la capacidad, que no lo hemos dicho hasta ahora, de generar escenas o ambientes. Porque si yo tengo que hablar específicamente con un dispositivo para darle una orden a la vez, no puedo generar una escena en la que todo interactúe en conjunto. Porque tendría muchas instrucciones circulando y nadie que me responda. Sí, pasa que se ha hecho para que sea más básico. Si bien es amigable con el usuario final, Exacto. se ha hecho para que sea sencillo, fácil de utilizar y que no tengas que ser un programador, mejor dicho, de la NASA para ponerlo a funcionar, sino se ha hecho lo más básico posible y por ese lado está bueno. Pero te juega un poco en contra la robustez y el alcance que tiene. Bueno, de todo lo que hemos visto, ¿qué deberíamos priorizar en general? Primero que nada, tenemos que ver la distancia de los dispositivos que tenemos, la cantidad de dispositivos, para elegir básicamente ¿Qué tecnología utilizar? qué protocolo y ahí va, qué tecnología voy a utilizar. Voy a ir por todo Wi-Fi, voy a ir por todo Zigbee, voy a ir por Z-Wave, por Bluetooth, como recién dijimos. Bueno, está alcance, qué posibilidades tengo, si tengo posibilidades de cablear cosas o no, para ir directo por todo el inalámbrico. Pero en el caso del inalámbrico puntual, ahí es lo que hablábamos hoy. Todo esto tiene que haber servido para darse cuenta que hay una manera de convivir con los dos universos, que no necesariamente tengo que elegir hacer uno o el otro. O sea, el reto mayor es la combinación, es saber decidir qué me conviene por una tecnología, qué me conviene por la otra y lograr el ecosistema entre ellos. Sí, hay una parte interesante, es que no se queden con que esto funciona. Ah, si yo elijo solo Wi-Fi, entonces es solo Wi-Fi. Si es Zigbee, es solo Zigbee. Hay marcas que vamos a estar después, más adelante, hablando de ello, de cómo funcionan, cómo intervienen, qué hacen, qué me permiten, cuál es el alcance, que juegan con diferentes protocolos. Entonces yo puedo generar sistemas híbridos que funcionan también bastante bien. Entonces yo puedo tener una marca que me dice, no, yo te dejo elementos que van por Wi-Fi, pero tengo estos otros que van por Zigbee. Mézclalos y genera el ecosistema más amplio con el que desarrolles la solución que tú quieras. Por eso el primer paso es conocer la comunicación, conocer los dispositivos para irnos moviendo y ir entrando de a poco en el mundo de la domótica que desde afuera parece simple en un punto de vista, pero es muchísimo más complejo de lo que parece. Sí. Bueno, eso fue todo por este capítulo de Domótica al Descubierto. Vamos desmontando mitos de a poco. Y ya saben, denle like, compartan, suscríbanse, opriman todo lo que está por allá abajo y sugieran los nuevos temas de cosas que tengan curiosidad o de dudas que les hayan quedado. Eso es todo por este podcast y nos vemos en la próxima ocasión. Nos vemos. Chao, chao.